abdominales, hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, y entonces por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al Kundalini, es decir, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien ígneo, aunque psíquica, que asciende a lo largo del canal medular espinal. Conforme esa finísima energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras, existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta, está relacionado con nuestros órganos creadores, el segundo con la próstata, el tercero con la región umbilical, el cuarto con el cardias, el quinto con la laringe creadora, el sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso, y el séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos 7 centros hay facultades psíquicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra. En el segundo centro o prostático, hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas. En el tercer centro, situado a la altura del ombligo, existen poderes que, despertados, nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros, poderes sobre el aire. En el quinto adquirimos la clariaudiencia, o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto, adquirimos el desarrollo de la clarividencia, que nos permite ver en el ultra del universo, y en el séptimo centro, relacionado con la glándula pineal, obtenemos el poder de la polividencia, que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora, es posible lograr tales poderes. Y se pueden lograr, pero hay que transmutar el esperma sagrado en energía creadora y sublimar, definitivamente, la libido sexual. Muchos podrían objetar la transmutación de la libido sexual, preconizada por Sigmund Freud en su psicoanálisis, y por los científicos de la Sociedad Ounaide, etc., pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la libido sexual, sabemos que es benéfica, en realidad de verdad, porque aumenta el potencial vital en el organismo humano. De usted nos hablaba del poder sobre los elementos, como la tierra, como el agua, como el aire, como el fuego. ¿Exactamente a qué clase de poder se refiere? Ya mencionamos nosotros a los mutantes. Indubitablemente, ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demostrara Jesús de Nazaret cuando calmaba las tempestades, o caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demuestran todavía, hoy día, ciertos yogis del Hindostán, que caminan por entre el fuego sin quemarse, que pueden flotar en los aires y atravesar una roca de lado a lado sin sufrir daño alguno. Esto que estoy citando, no es mera palabrería insubstancial de charla ambigua. Muchos viajeros han regresado de la India y dan testimonio de los mismos. Esto, en el Hindostán, es muy antiguo. Todavía existen órdenes, sociedades, logias, que están dirigidas por verdaderos mutantes, en el sentido más completo de la palabra. De Dr. Samael Aung-Wie, ¿cree usted que esta humanidad tendrá tiempo de llegar al grado de superhombre? Indubitablemente, si la gente se lo propone, lo logra. Tenemos precisamente, en nuestra institución, todas las reglas precisas para lograrlo, tenemos métodos y sistemas que nos permiten llegar a esas alturas. Lo importante es, naturalmente, estudiar y practicar. Del superhombre, ¿qué virtudes debe reunir, o qué virtudes poseerá cuando llega a ese grado? En primer lugar, el que alcanza las alturas del superhombre se distingue por su modestia y sencillez. Un superhombre jamás dirá que lo es. Antes, procurará pasar desapercibido por donde quiera que circule, no intentaría jamás engreírse ni publicarlo a los 4 vientos. El verdadero superhombre se distingue por su humildad. El verdadero superhombre pasa anónimo y desconocido por todas partes, es sencillo,
en el sentido más completo de la palabra. De Dr. Samael Aungwie, queremos agradecerle a usted su presencia en estos estudios de Radio Universidad, y la amabilidad. Afirmaciones televisadas del Avatara. Afirmaciones televisadas del Avatara. Primera entrevista. Presentador. Dr. Samael, se sabe que existen dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas? Maestro. Ciertamente, existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre, en los sarcófagos, un vaso de alabastro, contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas no tienen, junto, ningún vaso de alabastro. Indubitablemente los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia, y esos cuerpos catalépticos colocados entre un sarcófago y escondidos en determinados lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones, obviamente, se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente, en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen, francamente, de nuestra tan cacareada civilización moderna. P. Díganos usted, doctor, el caso de Lobsang Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo. M. Ciertamente, así es. Martes Lobsang Rampa murió. Su cuerpo físico fue momificado, sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Martes Lobsang Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está. Es magnífico el relato que Martes Lobsang Rampa hace. En todo caso nosotros lo hemos tomado muy en serio, y así es. Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar pero mucho más avanzadas. P. Doctor, las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto, pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las momias. Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la momia de Tutankamón. Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murieron. Y que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios. Y que inútilmente intentarán burlarse de las amenazas hechas, pues, por los sabios de la antigüedad y escritas en los muros invictos de esas sepelteres sagradas. En todo caso, abrir tales sepelteres es un peligro, verdaderamente. Empero las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas, pero las vivas están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad. P. Los egipcios vivían a orillas del Nilo, y se sabe perfectamente que el gran recorrido que hace por estas tierras, este río, no se encuentran yacimientos de oro alrededor. ¿Acaso es que la gran sabiduría y maestría que lograron los egipcios les permitió lograr la transmutación de los metales bajos en oro? Ciertamente, los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que, es verdad, que en los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas capaces de transmutar plomo en oro. Obviamente, el oro, en sí mismo, es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista como valor económico, sino también a la luz de las verdades trascendentales del espíritu.
Los alquimistas medievales conocían la ciencia de las transmutaciones metálicas. Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio y muchos otros, lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado. P. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría hacer una mujer para lograr dicho poder? Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y llega a las mismas alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro. Obviamente, la mujer tiene que estudiar la ciencia hermética, el arte hermético. Los árabes llevaron tal ciencia a Europa. En la Edad Media hubo furor por esa ciencia, millares de hombres serios se dedicaron al estudio de la alquimia. Recordemos al abate Tritemius, el maestro de Paracelso y de Cornelio Agripa, gran alquimista. Así también hubieron otros de ellos muy famosos, como el señor Luis de Estizac y como el muy notable conde San Germán. P. Doctor, ¿cómo es posible que la ciencia moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la luna, etc., no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro? La ciencia moderna tiene maravillosos inventos como son, la televisión, la radio, etcétera, 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 pero se ha olvidado de la ciencia alquimista antigua, la ha subestimado, y considero que ahí está el error. Bien vale la pena que los hombres de ciencia moderna vuelvan otra vez a la alquimia. Obviamente, la ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien vale la pena no solamente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso elixir de larga vida. Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida, pero a pesar de todo, los hombres más famosos mueren rodeados de ilustres científicos. P. Doctor, finalmente díganos, ¿qué es la transmutación? Con el mayor gusto voy a responder a algo sobre la transmutación. La transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una substancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Los científicos, actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica. Pero hacer oro, actualmente, resulta más caro que el legítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos, que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. P. Hace más de 700 años existía un hombre muy peculiar, Raimundo Lulio, nada menos que el creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la teoría cabalística de los gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. Es cierto, doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo. Y si es así, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lulio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas, transmutaba plomo en oro. Tuvo también en su poder el elixir de larga vida. Desafortunadamente, Raimundo Lulio murió antes de poder hacer uso de tal elixir. En cambio Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró, en verdad, el elixir de la larga vida. Su esposa Perenelle también lo logró, de manera que esta pareja aún vive todavía en el Indostán y gozan de perfecta salud, como lo declarara hace poco un derviche en Turquía, un derviche inmortal. Ay, pues, hombres inmortales, Nicolás Flamel fue uno de esos. Raimundo Lulio, aunque tuvo el secreto, no lo logró, porque murió antes de poder hacer uso de su secreto. Nosotros, los gnósticos, conservamos esos secretos, y es obvio que los enseñamos a aquellos que demuestran amor verdadero por la sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a riguroso